Voy a aprovechar, porque me ha pedido la ministra que haga la introducción, y antes de entrar nuevamente al tema para el que se me invitó, relacionado directamente con el rol de la superintendencia frente al escenario futuro y especialmente frente a las instituciones que prestan servicios de salud y de manera específica a los que son de naturaleza pública. Vamos a hablar de algunas cosas que creo que son de interés para todos. Entonces, algunas consideraciones. Este gobierno tiene claro que lo que es patrimonio social de los colombianos no puede agredirse, mucho menos acabarse. Por eso es la posición del señor presidente de la República no continuar con una política de extinción de hospitales públicos como lo que se traía antes de nuestra llegada. No podemos conducir una normatividad a privilegiar la llegada del sector privado para ocupar escenarios que son públicos en su esencia, pero que con características de exigencias y requisitos muy distantes de lo social y muy cercanos a lo empresarial, inducen a la imposibilidad de permanencia dentro del ámbito de la prestación de servicios de salud a instituciones prestadoras públicas que no tienen cómo continuar prestando el servicio desde la caracterización puramente financiera. Y ese tipo de concepto que dista mucho de lo que es en esencia un servicio de salud, que es un servicio social, no puede continuar. Y es por eso que una línea roja que ha trazado el presidente Petro, así como ha dicho frente al aseguramiento no más intermediación financiera, ha dicho también no más liquidación de hospitales públicos. Algunos indicadores de imposible cumplimiento no pueden ser los que direccionen quienes quedan conformando la oferta pública de servicios de nuestro país. Y tenemos muchos municipios donde la única oferta de prestación de servicios es precisamente la pública, y donde financieramente, con el sistema que tenemos hoy, donde se prestan servicios, se facturan las atenciones y no se pagan por parte de quienes tienen que hacerlo, llevan al incumplimiento de cualquier expectativa de indicadores financieros como mecanismo de subsistencia de la oferta pública en el país. Porque en esos municipios de lo que estamos hablando, de la única oferta es la pública, en esos municipios, los que habitan en esos municipios ni siquiera tienen casa. Lo único que tienen es el hospital público. Y no le podemos quitar su principal y casi que único patrimonio, que es el patrimonio social por excelencia. ¿De quiénes? De la comunidad pobre y vulnerable de nuestro país. Y si seguimos en esa línea, pues estaremos distantes del discurso del cambio y estaremos siendo más de lo mismo, excluyendo a los participantes públicos del escenario de un servicio público. Entonces hay que manejar la coherencia en el discurso y en la ejecución. Este es un gobierno que está comprometido con la República. Y por eso, desde el lineamiento que dará la conducción sectorial que hace la ministra, muy probablemente los anuncios vendrán alrededor de acabar con todo aquello que conduzca a la extinción de los hospitales públicos. Se establecen planes de saneamiento fiscales y financieros incumplibles con los actuales sistemas y castigan con la gestión al gerente que no tiene la culpa porque no le pagan, pero a la entidad que no tiene la culpa que no le paguen lo que atiende y factura. Y es que en un escenario social hay que ir más allá de lo que es la subsistencia por motivación financiera. Entonces hay que estructurar indicadores de rentabilidad social. Y tendremos que revisar opciones que vienen dadas por combinaciones de subsidios.
Obvio que debe subsistir el subsidio a la demanda a través de la venta de servicios, pero tiene que haber una base de subsistencia inicial, que es el subsidio de oferta, en ese tipo de entidades hospitalarias. Creo que eso apenas es coherente con lo que las personas aspiran y tienen como legítimo deseo frente a su patrimonio público, patrimonio social, igual me digo, especialmente de la población pobre y vulnerable. En ese orden de ideas, nosotros, como equipo de salud, tenemos claro que tenemos que actuar de manera concertada, coordinada y de manera conjunta, procurando la preservación de todo aquello que se tiene que hacer para que el usuario y el que también no es usuario, el simple habitante de este país, tenga una suficiencia dentro de su sistema de salud que le garantice el derecho a ser atendido, no por su capacidad adquisitiva, sino por su necesidad de ser atendido. Vivimos un momento de criticidad en el sistema. Y si lo queremos caracterizar, la criticidad que tenemos es extrema, porque está en todos lados del sistema, es decir, a nivel de todos los actores, pero también en toda la territorialidad. Ayer estábamos en Pereira, podíamos comprobar la problemática que ocurre en Risaralda, en la que ocurre en Caldas, en la que ocurre en Quindío, al revisar el cafetero, y veníamos de Antioquia, igual, Guaviare, Chocó, Putumayo, Atlántico. Entonces no es un problema ni local, ni departamental, ni regional, es un problema sistémico nacional. Por lo tanto, no puede haber un intento de paliar esto, sino de intervenirlo y solucionarlo, con medidas igualmente estructurales, medulares y nacionales. Por eso es muy claro lo que ha venido sosteniendo en el ámbito público, en los diferentes escenarios, la ministra Carolina, frente al tipo de intervención que se requiere en el sistema. No puede ser ni estética, ni cosmética, ni mucho menos paliativa. Tiene que ser profunda, estructural y funcional en toda la amplitud del sistema mismo. Algunas consideraciones frente a las condiciones de los hospitales públicos que creo pertinente abordar. No he movido nada, pero eso. Lo primero, frente a algunas circunstancias relacionadas con la liquidez de las instituciones hospitalarias. Y ahí soy incluyente y coloco tanto a la plataforma pública de servicios como a la privada, porque concentra principalmente lo que es la estructura de mediana y alta complejidad que está en la oferta privada, pero es igualmente afectada tanto como la pública en lo que tiene que ver con las circunstancias que caracterizan este sistema, y es atender para no recibir pagos por las atenciones. Y nadie puede funcionar, atenderlo de esa manera, por razones básicas y primarias. Cuando al paciente se le quita el oxígeno, es, si a la institución que vende servicios no se le paga, colapsa. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso algunas medidas que dejó el anterior gobierno al cierre de su periodo, relacionadas con desinversión de recursos que se encontraban en las reservas técnicas de las EPS, nosotros la cumplimos. Y al 30 de septiembre se hizo la migración de una cantidad importante de recursos que se encontraban en las reservas técnicas de las EPS, 848 mil millones de pesos. Y esas platas ya están en las IPS públicas y privadas. ¿Por qué? Porque la plata tiene que estar donde debe estar, no donde no debe estar. Y ahí tenemos que hacer dos observaciones. El anterior gobierno definió la medida en el decreto 995 de este año
para aplicar esta desinversión, una concentración de cartera superior a los 180 días que tuvieran las EPS, y ese recurso migraría a los prestadores en planes de pago que serían visados por la superintendencia. Nosotros vamos a continuar con esa dinámica, pero vamos a ampliar el espectro de ese beneficio y vamos a modificar tanto la concentración de cartera como la antigüedad de la misma. Hay que llevar oxígeno al paciente que necesita sobrevivir. Y hemos identificado ciertas circunstancias de comportamiento crónico como una cultura establecida, tolerada y que venía siendo cómplice por parte de quienes vigilaban el sector frente a lo que es las relaciones contractuales mediadas por acuerdos de voluntades entre quienes compran servicios y quienes generan la oferta de prestación. Y establecimos 10 departamentos críticos en los que eso ocurre y donde se dan algunas irregularidades, como que a hoy, en el mes 11, casi su cierre, todavía no hay pactadas tarifas para la prestación de servicios de este año, cuya vigencia está próxima a expirar, pero que también no existe la formalidad dentro de lo que debe ser la legalización del contrato correspondiente para mediar ese tipo de acuerdo. Y cuando echamos un poco hacia atrás la mirada, encontramos que no hay liquidación de contratos de varias vigencias previas a la actual. Y eso todo, de cierta manera, tolerado por un sistema que en medio de la opacidad de la información permite la cuota inicial de la corrupción. ¿Verdad? Porque es corrupción cuando no hay manejo transparente de los recursos. Es corrupción cuando además de saber que eso ocurre, se tolera. Y es lo que nosotros estamos identificando. Desde el inicio de este mes hemos estado en esos 10 territorios que hemos identificado como críticos por 3 circunstancias. La primera, porque los hospitales así lo exigen. Y es una exigencia, además de razonable, válida y legítima. Segundo, porque esa circunstancia está generando la no prestación de los servicios y se infracciona el derecho fundamental a la salud. Y lo tercero, porque nosotros, como Superintendencia Nacional de Salud, ya decidimos que esta administración dejará de ser cómplice de los infractores para ser aliado de los afectados. Y es la instrucción a todos los funcionarios. No más procesos anestesiados para que no transiten. No más procesos archivados teniendo justificación para continuarse en fallos adversos para los infractores. No más, no más. Eso ha generado, obviamente, una resistencia y enorme, porque a nadie le gusta que lo disciplinen. Pero nosotros no llegamos a manejar imagen ni popularidad. Y vamos a cumplir funciones y deberes. No vivimos de los ratings de opinión. Son bienvenidas las críticas. Y cuando son infundadas, se dejan romper solas. Hemos aguantado muchas, desde cosas absolutamente absurdas, como decir que este gobierno, dentro de su ejercicio de presupuestación para la vigencia 2023, había desfinanciado el sistema. Aquí ustedes saben que eso es lo que han dicho. Pero además han dicho otra cosa aún más absurda, porque es controvertible numéricamente. Y es que frente a lo que es la cuantía de presupuestación, se está generando un abordaje que no corresponde con la expectativa mínima de recursos para garantizar el derecho fundamental a la salud del próximo año. Cuando las cifras demuestran que es el presupuesto que históricamente es el más alto de nuestro país para el sector salud.
Entonces tenemos columnistas de opinión fletados, desubicados crónicamente y ligeros al generar opinión. Pero nosotros sabemos que eso va a ocurrir. Cuando nosotros hablamos de una cuantía tan importante de recursos que fluyen del sistema, y hablamos de quienes las administran bajo un criterio de intermediación, van a dejar de recibir el porcentaje por el que hacen esa intermediación. Obviamente que reaccionan. Es lógico. Porque cuando a una persona le sacan la plata del bolsillo, y más por no hacer nada, eso le duele. Lo hemos dicho, lo hemos demostrado, y nuestra argumentación tiene una característica que es incontrovertible, porque es suficiente información que soporta lo que decimos. Cuando tenemos claridad frente al comportamiento que están teniendo algunas administradoras de recursos, porque no alcanzan a ser empresas promotoras, porque indicarían promoción y no lo hacen, pero se les paga por lo que no hacen. Entonces estamos tranquilos con lo que estamos haciendo. Y básicamente lo estamos haciendo porque para nosotros la salud es un derecho, no un negocio. Y como tal, actuamos. Y como actualmente estamos haciendo dentro del escenario anticipado para lo que viene, estamos tratando de hacer ese enfoque. Ese enfoque que procura dos grandes objetivos, que lo vamos a mencionar ya en la presentación y no en esta introducción temática. Algunas consideraciones del hoy por parte de la superintendencia para actuar después frente a la superintendencia, para no hablar del texto, que hay que esperar que se radique para conocerlo y poderlo analizar, sino para hablar de la superintendencia que desearía Colombia y que requiere Colombia, bajo un escenario de la salud como derecho y no como negocio. Entonces, algunas instituciones hospitalarias, algunas empresas del Estado, 10, en este momento se encuentran en intervención forzosa administrativa para administrarla por parte de la superintendencia. Y hemos designado agentes especiales de justicia para que cumplan con ese rol dentro de ese escenario hospitalario. Pero nos hemos encontrado con unas circunstancias que distan mucho de lo que fue el establecimiento de medidas de intervención. Porque cuando encontramos que hospitales como San José de Maicao, San Andrés de Tumaco, tienen en este momento el primero 6 años y medio y el segundo 5 años y medio de intervención, con una cronicidad en las prórrogas al respecto, pareciera que lo que se les ha permitido es a esos interventores navegar en la comodidad de un buen ingreso y no necesariamente la necesidad de generar un rescate institucional para hacerlo viable dentro de lo que es solución en la intervención. Justo ayer, Tumaco, San José de Tumaco, San Andrés de Tumaco, fue notificada de la prórroga, pero por una circunstancia especial frente a su interventor. Porque hay algunos que piensan que ahí van a encontrar su pensión con un buen salario. Y en estos momentos hay interventores que ganan más que el presidente. Y eso no va a seguir. Y eso es como algo paradójico. Se genera la designación de un interventor como una medida de solución en recuperar el hospital desde su institucionalidad, y lo que estamos contribuyendo definitivamente es a su debilitamiento financiero. Porque con ese tamaño de ingresos, frente al efecto que genera el rescate real, casi que estamos contribuyendo al detrimento del proceso. La intervención forzosa administrativa tiene un propósito, y es de salvamento. Salvar el hospital y dejarlo en condiciones adecuadas
para que pueda desarrollar su objeto social y un propósito garantista. ¿Cuál? Atender con dignidad a la población que demande sus servicios. Y si esto no es posible, hay que revisar qué está haciendo el señor ahí. Porque llegó para eso. Y por eso nos reunimos con los interventores, los liquidadores y los contralores, que son figuras de agencias de justicia que designa el despacho. Y generamos dos instrucciones que no les gustó. Lo primero, vengan al confesionario y declaren renta y bienes. Que era un marco legal vigente, no utilizado, no sabemos por qué. Y ahora tienen que declarar esa información. Obviamente, con fines muy claros. Evitar malas prácticas relacionadas con la actividad financiera de ellos en el ejercicio de sus funciones. El que hace las cosas bien no tiene problema. El que hace las cosas mal ya piensa en renunciar. Bien. Las intervenciones también tienen una medida cuando se dan ciertas circunstancias que permiten el navegar de manera autónoma desde la gobernanza territorial para recuperar esos entes que están bajo asignación de la superintendencia en una condición de intervención. Y eso es generar el enrutamiento al deber ser. Cuando esas circunstancias se dan, entonces el gobierno territorial asume el manejo porque levantaron una medida. Sin embargo, una claridad con el actual sistema. ¿Cuántos son los hospitales que tienen viabilidad y tranquilidad financiera asegurada? Entonces, levantar una medida especial como una intervención no es sinónimo que haya una empresa social del Estado absolutamente subsanada en la totalidad de las razones que motivaron la intervención. Como para los que están preparando ya las críticas por algunas medidas que hemos tomado. Pero no se cuestionaron cuando prorrogaron por 5 y 6 años entidades con el mismo interventor y sin un piso de recuperación mínimo. Pero estamos preparados. Unas líneas gruesas. Muy probablemente será lo que la ministra va a fundamentar en su argumentación. Pero voy a citarlas. Somos un equipo. Por eso nada de lo que yo diga va distante de lo que ella piensa, y nada de lo que ella diga es distante de lo que yo pienso. Y construimos un escenario común, en el que tú estuviste, Mario. Y así fue el ejercicio de aporte frente a una solución de país, no de personas que procuraban espacios de gobierno. Entonces, la red pública será de total y absoluta importancia en lo que se pretende como reforma. Es el principal soporte de las redes integrales e integradas de salud. Y alrededor de esa columna se construye la red circundante funcional, con participación mixta, es decir, el escenario público y la concurrencia privada. Por eso, el escenario privado tiene espacio en la reforma, en toda la plataforma de prestación de servicios. No son excluyentes sus participaciones en la prestación, sino complementarias y concurrentes. De hecho, hay una concentración mayoritariamente en el sector privado hoy actualmente de lo que es mediana y alta. Y un sistema requiere de la capacidad de atender todo tipo de patología independiente de su severidad, y por eso la estructuración de una red que permita un adecuado esquema de referencia contra referencia funcional efectiva
ese tipo de abordaje. Y entonces, creo que con esa introducción vamos a empezar a hablar de lo que sí estamos ya obligados a abordar dentro del tema de la superintendencia. Y es un capítulo que obviamente se construye en el proyecto de ley y que cuando éramos puramente sociedad civil, no estábamos asignados a responsabilidades ni en gobierno ni de control, veníamos trabajando detrás de un ideal, y es: podemos tener la realidad del país que soñamos. ¿Quiénes nos hicieron convencer de eso? Quienes creyeron en el discurso. Y el 19 de junio, a lomo de mula y atravesando riachuelos, llegaron a depositar en una urna su voluntad de cambio en el voto. Y le dijeron al entonces candidato: creemos en usted, y por lo tanto en su discurso, y lo acompañamos en la decisión. Y entonces nos empoderaron de unas responsabilidades, y es pasar del discurso, de la ideología, a la ejecutoria que requiere el país para tener realidades. Y por ello, hace unos años venimos trabajando, y dentro de ese escenario se construyó un libro que muchos conocen: Transformación Democrática Económica. Es posible. Y allí están las líneas rectoras de la transición. Recuerdo que el capítulo 2 es de reforma tributaria y acaba de pasar. Y allí están los lineamientos desde hace meses de lo que debía ser la tributaria que acaba de aprobarse. Pero también unos ideólogos con experiencia en la academia nos sentamos a trabajar en la parte de salud y escribimos el capítulo 1, que tenía que ser enfático, Mario, en la esencia del derecho fundamental. Y por eso nuestro marco referencial obligado es el marco estatutario. La ley 1751 del 2015. Ley que es de carácter obligatorio en su cumplimiento, no optativo y menos discrecional. Pero que algunos actores del sector pareciera que les hubieran arrancado algunas páginas de ese texto y lo han estrenado algunos de sus componentes. Y otros sencillamente pasan rápido la página, que sí la tienen, pero no tienen interés en cumplirla. Y esta es una victoria de país que hay que utilizarla. Y por ello, alrededor de ese escenario normativo, se construye todo el discurso que el presidente adopta y dice: no más salud como negocio, sino como derecho. Y por ello entonces ustedes ven ahí algunas personas que hoy estamos en frente de responsabilidad. La ministra, que es la capitana del barco, y que con ella estemos seguros, independiente de lo que le digan, independiente del cuestionamiento de los derrotados, porque no aceptan que no ganaron. Pero este propósito es tan noble que beneficia a los que acompañaron al presidente y a los que no lo hicieron también. Porque este es un propósito para todos. Porque dentro de esto habrá beneficios de país, sin ver quién es el que. Pero también tenemos personas que se han gastado años en el sistema. Creo que cuando empezamos tenemos el cabello negro, ¿verdad? Y entonces Sergio, en la presidencia de la Federación, Servi Sarza, Francisco Rossi, hoy director del INVIMA,
Félix Martínez, hoy director de ADRES, Luis Alberto Martínez, que es de la extracción pura del sector hospitalario público, como viceministro de Protección, y me toca a mí el sistema de vigilancia, inspección y control como superintendente. Entonces, este es un rol que tiene doble propósito. Los que estamos hoy aquí, en estos escenarios de responsabilidad, tenemos doble responsabilidad. Una, por las funciones del cargo, del hoy, pero otra es un escenario de preparación, de anticipación a lo que viene. Y nos preparamos de tal manera que si el proyecto de ley que se radica en el Congreso no pasa, pase efectivamente lo que Colombia necesite para garantizar el derecho a la salud colombiana. Estamos preparados. El Congreso definirá qué tipo de marco legal se regirá después. Pero ya venimos haciendo cambios que no necesitamos marcos legales modificados, y de eso puede haber fe aquí adelante Elizabeth de lo que venimos haciendo. Dentro de esa estructura de discurso hay 10 puntos, que se llama el decálogo. No me voy a entrenar en ellos, sino para que recordemos un poco por dónde vamos. Determinantes de la salud. Primer punto. Quien hoy no tiene en cuenta esto para construir un escenario de salud está desenfocado de la realidad. Segundo, un marco de reorganización del Estado para poder dar un escenario de cumplimiento a la nueva forma de ver las cosas. Porque no podemos hacer un círculo casi en un cuadrado. Tenemos una estructura que no es compatible con lo que pretendemos. Hay que prepararnos. 3 y 4 relacionados con el recurso humano. 3, en lo que tiene que ver con la dignificación del talento, en lo que tiene que ver con remuneración justa, adecuada, digna, y los 4, que tiene que ver con el fortalecimiento del conocimiento del recurso más valioso que tiene el sector, que es su gente. Y para ello, una política de actualización, capacitación e información permanente para sacar el máximo beneficio de ese grupo de personas para la población. Quinto, el componente financiero, que no lo vamos a explicar, pero respeta el principio descentralizador de la Constitución, exige el manejo técnico y transparente de los recursos y el respeto hacia la única destinación que tienen ellos, y es garantizar la atención de salud. El punto 6, que es el que está en este escenario, y es la red de hospitales públicas, con un fortalecimiento prioritario para esta red a través de una participación inclusive en una estrategia de fortalecimiento de la atención primaria de salud en lo que tiene que ver con el alcance que ha propuesto el presidente Petro y que inicia la base en lo que se conoce como el proceso que ha conducido y que han construido desde lo teórico y ahora el Ministerio de lo práctico, y desde el 3 de noviembre en Aracataca con el lanzamiento que hizo el presidente Petro de este enfoque de APS, con enfoque territorial, en presencia de propósitos de medicina predictiva, y que ya no vamos a necesitar de la reforma porque ya lo estamos avanzando. Un sistema público integrado de información para acabar con la opacidad que hay y que permite tanta transgresión al sistema, y porque todo colombiano, como dueño de los recursos que están en el sector, tenemos derecho a conocer qué pasa con nuestra plata y hacerlo de tal manera que cada transacción del sistema se vea reflejado en la visibilidad que cada uno de nosotros debe tener de esa transacción en el sector salud. Así como Colombia, dentro de su dinámica de búsqueda de recuperación de las soberanías, también trabaja por recuperar la soberanía en el componente de medicamentos. Y tenemos que dejar de ser inducidos desde la internacionalidad por las multinacionales a que nos digan qué medicamentos tenemos que consumir, en qué cantidad y a qué precio comprar. Y no estamos haciendo nada distinto, sino cumplir el articulado del estatutario. Así lo define el artículo 23 de la Ley Estatutaria de Salud. Y en lo que está en círculo, o el óvalo rojo, que es el Sistema Integrado de Inspección, Vigilancia y Control, que vamos a abordar a continuación. Y para que todo esto se dé,
se necesita la visita congresional para que se dé el debate en el escenario natural de las grandes decisiones del país, el Congreso de la República. Y por eso, en un hecho histórico, se pretende hacer historia. Y nosotros somos parte de esa historia transformacional, donde el presidente, como ejecutivo máximo del país, y la sociedad civil va a radicar un proyecto de ley que pretende restaurar y dignificar el derecho a la salud en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué se requiere? Porque se necesita un marco normativo que derogue todo lo que es contrario a ello. Y vendrá el escenario de la discusión fundamental, no la de bordillo, ni la de la esquina, ni de la columna pagada por los afectados, sino el escenario técnico del debate sobre texto, sobre proyecto de ley. Y habrá la controversia técnica. De nuestro lado será respetuosa, pero no por ello menos enérgica. Defenderemos la voluntad que se convirtió en mandato, porque así lo definió el constituyente primario el 19 de junio. Y nosotros no podemos ser inferiores a los que vienen de manera reiterada y sistemáticamente siendo violados en sus derechos. Tienen expectativa en nosotros y asumimos el reto. No presentamos esto antes por razones sencillas, para que dejen las especulaciones. Lo primero, no estaba listo el texto. Lo segundo, nosotros somos inteligentes. ¿Qué pasó con la presentación de la pasada reforma tributaria y la del proyecto 010? Se presentó con menos de 15 días de diferencia. ¿Y qué le pasó a los dos? Se hundieron los dos. Nosotros esperamos que la tributaria se presentara, se analizara, se estudiara, se votara y ya se coronó. Ahora venimos nosotros. Entonces se llama coherencia. No es porque perdimos fuerzas en el Congreso. Antes, por el contrario, lo que veo son a personas que del legislativo dicen: votamos por el que perdió con Petro, pero ganamos con el discurso y con la obra que pretende hacer Petro. Entonces estamos tranquilos, pero va a haber debate democrático. Y lo aceptamos en respeto, con altura y sobre texto. No sobre inventos, no sobre conjeturas, sobre realidades. En resumen, los 5 puntos: un modelo de atención primaria en salud con enfoque preventivo y predictivo, un sistema único integrado de información de carácter público, obvio, una reforma integral al sistema con intervención de los determinantes, y el 5.º punto, donde estamos todos los que estamos aquí hoy. 5º, en orden, no por importancia, porque es tan importante como todos los anteriores 4, la dignificación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, por derecho reivindicado. En resumen, hay una transversalidad que se fundamenta en el derecho fundamental de la salud, con un uso adecuado de los recursos, y para ello se requiere un manejo técnico y transparente en los recursos. Ese, entre paréntesis, lo pudiéramos llamar sin corrupción. Entonces nos vamos al paseo al que nos invitaron. Sus 2 grandes líneas, profesor. Nosotros no somos una superintendencia financiera de la salud. Somos una superintendencia sectorial. Sector que tiene 51 millones de personas. Por lo tanto, tenemos que defender el derecho a la salud de esas personas. En mayúscula. Porque es que tenemos que ser coherentes con el discurso que convenció a la mayoría de los colombianos a aceptar el cambio. Pero para eso tenemos que hacerle la tenaza, proteger el recurso público. Y ahí me detengo porque quiero hacer una claridad. Es que hay una confusión, y para otros
ha habido una mala intención de querer convencer a la gente que los recursos de la salud, por ser operados por actores privados, pierden su connotación pública. No, siguen siendo públicos. Y al ser públicos, ¿quiénes son los propietarios de esos recursos? Todos. Entonces, todos somos dueños del sistema. Y por lo tanto, nos quieren hacer creer que son propiedad de quienes los administran. Falso. Eso no es cierto. Anécdota. A nuestro paso por la Contraloría General de la República con la Contralora Sandra Rodelli, necesitábamos un aval constitucional para refrendar la connotación pública de los recursos de la salud. El ministro en turno insistía en un proyecto de ley estatutaria incipiente, ¿lo recuerdas, Mario? Dice que en la transición, cuando pasan a ser operados por un privado, se vuelven privados. ¿Con quiénes tenemos que trabajar lo constitucional? Con quien defiende como alto tribunal lo constitucional, la Corte. Y la Corte nos escuchó y nos creyó. Y definió la connotación pública de la UPC. Y nos tocó hacer el proceso inductivo temático de lo que es UPC, de lo que significa todo el proceso de regulación financiera del sistema. Y ahí fue un actor protagónico, un magistrado que llegó a ser el presidente de la Corte Constitucional y estructuró un grupo en el que nosotros llegamos, que se llama Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760 del 2008. ¿Han escuchado la sentencia? ¿La han referenciado? ¿Sí? Es una sentencia icónica a partir de un consolidado de 22 tutelas que reivindican el derecho a 22 quejosos. Casi que esa sentencia fue la cuota inicial de la ley estatutaria, ¿cierto? Ese señor, después, ese mismo magistrado, ustedes saben que cuando una ley es de orden estatutario, tiene que procurar el visamiento de la Corte para darle la constitucionalidad aprobada. Y a él le tocó también generar la presidencia de esa decisión. O sea que es un hombre, que me reservo el nombre, pero que Colombia le debe mucho como magistrado, porque ayudó a definir la connotación pública de los recursos y después en la estatutaria a definir el ámbito del derecho fundamental de la salud. Hace 3 semanas estábamos en Cali en una reunión con altos magistrados de las diferentes cortes y los entes de control. Y después que yo acabo mi presentación, se me acerca un joven. Doctor Beltrán, yo quiero hablar con ustedes, ¿no? Yo tengo un panel ahora, no, doctor. Le manda saludos a tal persona. Ese que fue presidente de la Corte Constitucional, ese que definió el ámbito del derecho fundamental de la salud, al dar reviso de constitucionalidad a la estatutaria, pero te manda a pedir un favor. Es que a la esposa le está negando un servicio en la EPS. Y yo entendí después de eso, ¿no?, que no podremos fallecer de Elizabeth. Si a él, experto, con el más alto conocimiento normativo, pero además que Colombia le debe tener hoy una estatutaria funcionante, tener la connotación pública de los recursos de la salud, le niegan los servicios. ¿Qué podemos esperar que hagan con quien ni siquiera tiene la posibilidad de hacerse ver, de hacerse escuchar y de hacerse notar? Cierro el paréntesis de la anécdota. Cuando llegamos a la superintendencia, generamos unas líneas que deben ser los principios guiadores frente a una comunidad que está ávida de soluciones y no de más de lo mismo. Por eso pretendimos que la superintendencia fuese lo que nosotros esperamos
de un verdadero amigo. Solidario, cercano, pero también no solo que lo oigan, sino que lo escuchen y le atiendan. Lo primero es solamente percibir sonido, lo otro es ser parte de un proceso de solución. Entonces tiene que tener capacidad resolutiva, proactiva y oportuna. En este momento ocurre, ya lo estamos cambiando, que hay un afectado que se queja porque se le violó el derecho a la salud por parte de un infractor. ¿Y la superintendencia qué venía haciendo? Le respondía al ciudadano: le hemos dado traslado de su queja al infractor para que el infractor, en el número de días que él requiera, le responda y justifique su procedimiento. En documentos con proformas solamente reemplazaban los nombres de los casos. Y cuando generaba la respuesta, finalmente ya no llegaba al quejoso, sino a la familia del fallecido. Ni era proactivo, ni era resolutivo, ni era oportuno. El amigo verdadero, cuando uno tiene una dificultad, además de oírlo, lo escucha y lo atiende. Y vamos a ser un poco prácticos en la pedagogía del ejemplo. Si hay una dificultad de carácter financiero y hay que pagar una obligación, yo voy donde Olga: Olga, no tengo para el arriendo. ¿Cuánto necesitas? Pues 1 millón. ¿Y cuánto lo que quieres? Imagínate, hoy estamos a 25, lo necesito para el 30. Entonces este amigo va donde Olga y dice que necesita una plata para el arriendo, y Olga, la función antes de la super era, lo que va a hacer Olga: ¿qué cosa? Necesitas 1 millón de pesos. Te lo voy a dar. Vete en el 2027. Solo lo oyó, pero no le solucionó. La inmediatez es fundamental para que haya credibilidad. Y lo queremos hacer no solamente existiendo, sino funcionando, desde la visibilidad, inclusive territorial. Con un principio que es el guiador: los recursos de la salud solo para la salud. Eso es innegociable. Ya Colombia vivió experiencias funestas con respecto a ello. Y hay una prohibición en todo esto, que nos lo decimos Carolina cada noche o cada mañana cuando hablamos: prohibido equivocarnos. Prohibido equivocarnos. Algunos antecedentes de la superintendencia. Realmente es una institución que es vital dentro del componente de IBC, del actual sistema, pero antes existía una labor sancionatoria muy débil frente al nivel de transacciones económicas que manejan los actores. O sea, son billonadas de recursos que manejan y son montos pírricos de sanciones. Casi que el infractor dice: frente a lo que me voy a quedar, ya presupuesto lo que voy a perder por conmutación. Igualmente, no había una presencia funcional descentralizada y había un corto relativo tiempo para adelantar estas investigaciones. Entonces viene una ley, que es la 1949, que adicionó y modificó algunos artículos de la ley 1122 y la 1438 con el propósito de fortalecer la capacidad institucional de la superintendencia. Bueno, ¿qué pasó? Esta ley, que dijeron los que la propusieron y finalmente la sacaron adelante, ahora sí tiene dientes la superintendencia de leche. Son dientes de leche. No permitió la descentralización efectiva de la superintendencia, puesto que permitió aperturar oficinas regionales que no pasan de ser centros de gestión documental y recepción de quejas y reclamos. Y la solución, por ahí está. Pero además, los montos de las sanciones no son coherentes con el tamaño del daño que han hecho con el recurso público. Se logró el aumento de los tiempos para controlar las investigaciones e impedir la caducidad de los procesos. Entonces, en el gobierno de Duque, esos 11 puntos se dieron con la ley 1949 de 2019. Pero resulta que esta fue la superintendencia hecha para atender a los actores del sector en la salud como negocio. No nos sirve a nosotros, porque estamos haciendo la transición
a la salud como derecho. ¿Estamos de acuerdo? En ese orden de ideas, el proyecto de ley de la reforma define unas funciones de inspección, vigilancia y control ejercidas por esta entidad con un apoyo fundamental, y es la red de control social y concurrente. Porque esto hay que meterle al pueblo, porque el pueblo es el dueño de esto. Y por lo tanto, la participación social será fundamental en este escenario de inspección, vigilancia y control. ¿Para qué? Miren la última línea. Para garantizar el derecho fundamental de la salud. Entonces, es colocar una superintendencia al servicio del ciudadano para garantizar un derecho fundamental. El componente inspectivo define cuál es el conjunto de actividades y acciones que procuran esa defensa efectiva del derecho. Debe conllevar a que la superintendencia en ese componente sea lo suficientemente capacitada, habilitada para poder cumplir con lo que viene. Y es a través de componentes técnicos, de estudios especializados, de evaluaciones generales, y empezamos a ver actores nuevos que se vienen proponiendo. Consejo Nacional de Salud, Consejo Territorial de Salud, Sistema Público Integrado de Información de Salud, y ya vamos interactuando el escenario del deseo con el escenario de la norma preventiva. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que en función de esa inspección, el párrafo cierra diciendo: ninguna persona o autoridad podrá oponer reserva o confidencialidad para el acceso a la información. La ministra Carolina ha dicho: hay que transparentar el sistema. Lo público debe hacerse público. Vigilancia. Allí están definidas las atribuciones de la superintendencia para realizar la advertencia, la prevención, la orientación, la asistencia para quienes están encargadas de todo el proceso, tanto de financiamiento, prestación y atención al usuario, tengan el escenario propicio para cumplir con las normas que regulan el sistema. Pero ustedes lo ven ahí otra vez: participación social. No podemos distanciarnos del dueño del sistema, por favor. Hay unos ejes, son 6. El primero, obviamente, financiamiento. El segundo, prestación de servicios de atención en salud pública. El tercero, atención al usuario y participación social. Cuarto, acciones y medidas especiales, obviamente, hay que actuar en intervenciones. Quinto, información. Y sexto, equidad. Entonces ya tenemos ahí la superintendencia en los ejes estratégicos que no contemplan la salud como negocio, sino la salud como derecho. Y ahí hay un frente que no aparece. ¿Cuál es? El aseguramiento como está hoy definido. ¿Por qué? Porque ese actor en este escenario no va. ¿Por qué? Porque el modelo honra al usuario teniendo un prestador que le garantice servicios, pero también un sistema que le respete los recursos públicos, sin intermediación, para que no le agreguen valor al proceso de tipo económico, sino valor en vida. ¿Qué debe ser entonces la superintendencia? ¿Qué debe vigilar y ante quién debe responder? Ya estamos en el preludio final, no puedo decir mucho porque no conocemos el texto, pero este es el deber ser del sueño. Primero, ¿qué debe ser? Un organismo descentralizado. Cuando hablamos de descentralización, hacemos 3 tipos de alcances. Cumplimos la Constitución, cumplimos con el respeto hacia el ciudadano, porque no solamente la ciudadanía está en el nivel central, sino está en la territorialidad. Y además, al actuar descentralizadamente, generamos capacidad de respuesta descentralizada en oportunidad y proactividad. Con una estructura nacional que se debe dirigir a investigar a prestadores que vulneren el derecho a la salud, dado que en esta propuesta de reforma desaparecen ¿quiénes? Los intermediarios financieros. Entonces, vamos a garantizar calidad en la prestación, porque los recursos
no van a ser sujetos de vigilancia e intermediación. El deber ser. Y allí alcanzamos 3 de los conceptos básicos, que es la solidaridad, la cercanía al ciudadano, con capacidad resolutiva, proactividad y oportunidad, y con presencia y visibilidad funcional territorial. Pero además, defendemos el derecho a la salud, protegemos los recursos públicos desde la trinchera de la inspección, de la vigilancia y el control. ¿Qué debe vigilar? Todas las instituciones que presten servicios de salud. ¿De acuerdo? Estamos redefiniendo el universo de actores a vigilar. Obviamente, esto tiene unos alcances relacionados con lo que es el manejo de los recursos a partir de los nuevos actores que van a ir apareciendo y que seguramente la ministra va a hacer mención de ellos en lo que tiene que ver con los fondos regionales, el Fondo Nacional, cuando ya es el componente financiero. Y atenderá, no solamente oirá, atenderá las peticiones, quejas, reclamos, denuncias de los ciudadanos en todos los niveles de atención del sistema, pero en términos respetables y respetuosos. 72 horas. Y ministra, quiero decirle que esto está siendo contemplado para que sea el futuro. Ya en la práctica estamos tratando de llevarlo al escenario de la realidad con nuestra creación. Como decíamos, Mario, si aquello no pasa, tenemos una reforma no por Congreso, sino por funcionamiento, como debe ser los actores hoy. Pero la reforma va a pasar. No lo dudemos, como que hoy tendrá noche y mañana era un nuevo día. ¿Ante quién debe responder? Ante el Estado colombiano. Parece obvio esto, pero voy a hacer una claridad. Es que hemos visto algunas actuaciones de la superintendencia donde pareciera que respondía a los intereses de los infractores. Y les respondían con las actuaciones casi que en algunas ocasiones con sumisión. Y no eran tocados, sino suprarrespetados, porque parecía que eran ellos que debían responder. Y la superintendencia tiene que manejar una alianza definida, es hacia el ciudadano, pero especialmente hacia el ciudadano afectado, no hacia el infractor, porque se vuelve cómplice. Y en las instancias competentes, como son el Ministerio de Salud y Seguridad Social, el Consejo Nacional de Seguridad Social y Salud, y ese, en su homólogo territorial, que son los consejos territoriales de salud. Hicimos un viaje por la perspectiva nacional del componente hospitalario, hablamos un poco de lo que ya fue la introducción, esto de lo que pretende ser, que debe vigilar y de quién debe responder a la superintendencia, pero hay una constancia que dejamos siempre que cerrar cualquier tipo de intervención, y esto es un trabajo arduo y permanente, y estamos empezando, y lo vamos a continuar. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta lograr que la dignidad y el respeto al derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país y logremos trascender de la retórica del discurso a la realidad. Si ustedes creen que esto es posible, móntense en este bus y tendremos un país donde la salud se respete en su integralidad como derecho, deje de ser un negocio y tengamos ciudadanos protegidos, asegurados y con la confianza absoluta en sus autoridades, iniciando por su mismo presidente de la República. Muchas gracias.